comenzamos de nuevo un nuevo ciclo, y nuevas oportunidades para compartir, ¿no? El- Vamos a iniciar este año con un ciclo que lo vamos a desarrollar a lo largo de este año. Vamos a hablar de vuestras dudas, de las dudas más comunes que tiene un terapeuta, ¿no? Vosotros sabéis, el programa de formación continua que os proponemos siempre anualmente es basado siempre en una formación práctica más que conceptual, ¿no? Hablar de las preguntas más frecuentes, no solo va a enriquecer nuestra formación, ¿no? Sino también esperamos que vuestra práctica mejore, haciéndola más accesible y más auténtica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las preguntas siempre, profundizar en las preguntas frecuentes, lo que nos va a permitir es como un intercambio, que haya un intercambio y luego también que podamos compartir experiencias reales, ¿y para qué? Para construir entre todos desde esta comunidad Gelflor un conocimiento colectivo, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan crucial hablar de la duda, ¿no? Pues por una parte, porque yo creo que las inquietudes, las dudas, se conviertan en algo normal. Fijaros, WhatsApp Helpflor está creado con esta intención, ¿no? Con esta intención de compartir nuestras inquietudes, nuestras dudas. Lo que pasa es que realmente no le estamos dando uso, el uso no correcto, sino realmente de compartir experiencias, ¿no? Entonces, eso vamos a ir fomentándolo y potenciándolo para que cada día sea más normal compartir nuestras dudas, ¿no? Porque eh, al abordarla la teoría confusa deja de ser teoría, y se vuelve algo más cercano, algo más útil, algo que podemos aplicar a nuestra práctica, ¿no? Y luego también nos va a permitir también fortalecer nuestro rol como terapeuta, ¿no? Porque responder bien o asimilar bien la respuesta de las preguntas más frecuentes, lo que nos va a dar es seguridad y claridad. Como os decía, no solamente fortalecer nuestro rol, sino fortalecernos profesionalmente como terapeutas, ¿no? ¿Por qué? Porque además vamos a prevenir los errores, porque al hablar de algunos temas podemos identificar esos posibles errores, o malentendidos que pueden surgir en la práctica. ¿Qué pasa? Que cuando realmente asimilamos la información, es como automáticamente, de forma preventiva, en el momento que se presenta una situación que nos puede llevar, o que nos presenta ese mismo error, pues ya de una forma automática ya lo vamos a prevenir, lo vamos a evitar, ¿no? Y, y un punto importantísimo, con este ciclo lo que intentamos es fortalecer nuestra comunidad de Gelflor, entonces, y hablar de los temas que más frecuentes nos pueden confundir, y resolver. Entonces, yo, aquí. Dentro de las preguntas más frecuentes, he hecho una selección de preguntas, pero yo creo que o sea, en este primer ciclo vamos a empezar por una cosa fundamental, que es ¿qué es la terapia floral? Vamos a hablar de la definición. ¿Qué son las flores de Bach? Exactamente, exactamente. Eh, ¿Y cómo nos pueden ayudar? Aquí, espera, porque es muy común, sobre todo al principio, y no tiene que ver con el conocimiento que hayamos recibido, sino con muchas veces definir la terapia no tiene que ver con nuestro conocimiento, tiene que ver un poco con la naturaleza sutil, de la terapia floral. ¿Por qué? Porque muchas veces al principio, cuando no tenemos práctica, se nos hace difícil definirla, Entonces,
desde el punto de vista de la psicología, es un acto de respeto por parte del terapeuta. Un acto de respeto y también un acto, ¿cómo diría?, de consentimiento informado, aunque se haga con palabras muy simples y cercanas, ¿no? Entonces, la terapia floral tiene un valor clínico, ético y profesional. Al definir la terapia, estamos invitando a la persona a participar en un proceso en el que él es la parte activa, no pasiva. Entonces, la terapia floral, además, la definición de la terapia va a crear un marco de seguridad psicológica. Es decir, cuando la persona sabe lo que va a tomar, sabe lo que es y qué no es la terapia, es como su sistema nervioso se relaja. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que la incertidumbre, la falta de certeza, genera ansiedad. Y entonces aquí en este caso, el encuadre, o sea, el definirla, la va a reducir, ¿no? Entonces, a un nivel inconsciente, es como diciéndole al terapeuta, no hay problema, aquí hay un orden, un límite y un acompañamiento claro. Entonces, estamos estableciendo como terapeuta, al definir la terapia, yo recomiendo que establezcamos expectativas realistas. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que, por ejemplo, en psicología, muchas de las frustraciones eh, terapéuticas vienen de qué? De expectativas infundadas. ¿Por qué? Porque desde el inicio debemos de aclarar qué tipo de ayuda se puede ofrecer y qué cambios son posibles a través de la toma de la terapia, ¿no? Porque, por ejemplo, también el tiempo, los resultados, al definir las personas, el paciente, cliente, y los resultados son muy importantes. Los resultados y realmente los resultados en terapia floral, ¿de qué dependen? Dependen del proceso individual de cada persona. No hay normas generalizadas en función de los resultados. En ninguna bibliografía podéis encontrar que ningún autor haya recogido, decir estadísticas de esto. No, no se puede, ¿no? Entonces, además de la definición, con la definición lo que vamos a hacer es fortalecer la alianza terapéutica que establecemos con el cliente. Porque cuando el terapeuta explica con claridad su enfoque, lo transmite con coherencia, con seguridad, con presencia profesional, es como la persona siente que está en buenas manos. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros al definir la terapia lo que vamos a hacer es evitar que la persona rellene con miedos esos vacíos que se pueden producir. Imaginaros de preguntas como, ¿me va a juzgar? ¿Me va a decir qué hacer? ¿Voy a perder el control? Entonces, por eso es muy importante, es muy importante que, que hacer una buena definición, porque la buena definición baja las defensas antes de que aparezcan, antes de que aparezcan eh, entonces, y para hacer una buena presentación tenemos que tener en cuenta que tener en cuenta y transmitirle y tener en cuenta que la terapia floral trabaja con lo emocional y con lo sutil, que no es una terapia invasiva y que requiere una apertura interna. Estos son, en síntesis, cosas que ya nosotros con vuestra definición le tenemos que transmitir a la persona, porque en algunas ocasiones hay terapeutas que te refieren que tienen dificultades a la hora
a la hora de definir la terapia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta lo primero, que la terapia floral no es algo medible, ¿eh? Es cierto que venimos de una cultura donde todo se mide, las pruebas, mecanismos, principios activos, diagnósticos, es una forma de controlar y de medir el síntoma físico, ¿eh? Pero la terapia floral trabaja en el mundo emocional, en el mundo energético, en el mundo sutil, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no encaja para nada con el discurso científico. ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque el discurso científico está enfocado en la parte material, en la parte superficial. Superficial. Entonces, es cierto que nosotros muchas veces también dificultad que puede haber, es cierto que estamos enfocados en obtener resultados, y muchas veces eh, esto no está mal, porque el querer aprender más que por experiencia, que por teoría está bien, ¿no? Siempre que le... ¿Por qué? Porque la experiencia es la madre de la ciencia, ¿no? Y entonces, porque muchas veces, aunque se hayan estudiado los grupos, las indicaciones, la verdadera comprensión cuando llega, ¿eh? Llega cuando vemos los cambios en nosotros mismos y también en el cliente que está atendiendo, ¿eh? Entonces, en ese momento es cuando se hace un clic interno, ¿eh? Eh, y tenemos que tener en cuenta que la terapia floral es una experiencia vivencial, que no solo aquí vale, que no solo aquí vale los conocimientos que tengamos, sino también nuestra propia experiencia. Por eso, ¿qué recomendación te puedo dar? Es practica, practica, practica y fortalece tu autoestima como terapeuta floral para hacer una buena definición, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, hay dificultades también puede tener el típico terapeuta que está atravesando su propio proceso, ¿no? Entonces, incluso muchas veces pueden surgir o incluso sí, la exposición de un cliente te puede remover dudas internas, que, que a lo mejor duda interna que tú proyectas en la misma definición, ¿eh? Y entonces eso es señal, efectivamente, eso es señal de que es como en sus palabras está incluyendo ya su propia transformación, ¿no? Es cierto que esto no es malo, ¿eh? No es malo porque efectivamente, como os decía antes, tiene que haber una coherencia entre lo que sentimos y lo que practicamos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, pero aquí muchas veces sí tenemos que aprender como terapeuta a hacer un poco, o sea, no involucrar al cliente a través de nuestras palabras en nuestro propio proceso, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, personas que también tienen miedo de dificultad, que son personas que tienen miedo al escepticismo, miedo al juicio, miedo al juicio, eh, el, muchas veces personas que lo que quieren es con la definición convencer, justificar, demostrar, cuando en realidad la realidad es que la terapia no necesita ser defendida, sino lo que necesita es que la explicamos y transmitamos con sencillez, porque no es cuestión de convencer, no es cuestión de convencer al cliente, ¿no? Y muchas veces, y a lo mejor con tu argumento, pues sobrecargando con tu definición, cargándolo de promesa, cargándolo de teoría, ¿cuál es el resultado? Lo van a confundir. Lo van a confundir. Entonces, la terapia floral, la terapia floral es, es una, es, que me perdí, aquí,
es un acompañamiento emocional de conciencia y poner en palabras algo tan humano, tan sutil, lleva tiempo y madurez profesional. Con el tiempo vas a dejar de repetir definiciones aprendidas y empezar a hacer tus propias definiciones en coherencia con tu propia experiencia. Entonces ya metámonos de lleno en qué es la terapia floral. La terapia floral es una terapia natural que focaliza su atención en las emociones y utiliza distintas esencias de determinadas flores. ¿Para qué? Para armonizar las emociones, para acompañar procesos personales y ayudar a recuperar el equilibrio interno. Si queremos definirle desde un punto de vista con una mirada más espiritual, la terapia floral podríamos decir que es un camino de reconexión con el alma a través de la energía de las flores. Las flores actúan como maestras, como guías que llevan o ayudan a la persona a conectar con su equilibrio interior. No curan, no curan en el sentido médico, sino en el sentido que son acompañantes de conciencia, ayudando a armonizar las emociones, los pensamientos y los estados internos que la persona puede experimentar. ¿Para qué? Para alinearse de nuevo con su esencia, con lo que es. Entonces, podemos decir que la terapia floral no es una técnica, es una forma de acompañar. Entonces, la terapia floral acompaña al alma a recuperar su equilibrio usando la energía sutil de las flores. Y cada esencia representa una cualidad del alma: confianza, calma, valentía, amor, claridad. Cuando esa claridad la perdemos o bloqueamos, entonces cuando aparece el conflicto emocional. Entonces la esencia floral lo que nos va a ayudar es a despertar de nuevo esa cualidad interna que está dormida, que está bloqueada, pero que está. No añada, por eso no añade nada externo, te recuerda realmente lo que ya está dentro. ¿Por qué? Porque las flores, así, las flores no cambian a la persona, ayudan a recordar quién es cuando está en equilibrio. Entonces, desde un principio os recomiendo que le transmitáis a la persona que las flores le sostienen, le acompañan, pero que es su alma, su esencia, la que hace el trabajo. Muchas veces, a lo mejor, que ya lo vamos a ver ahora con más profundidad al principio, es cierto que, por ejemplo, nosotros a lo mejor como terapeutas estamos acostumbrados a hablar con una terminología más sutil, más espiritual, ¿no? Que realmente vivimos en una sociedad donde prima lo superficial, lo material. Entonces muchas veces conseguir el entendimiento va a ser difícil. Es cierto, nosotros como terapeutas muchas veces, gracias a nuestra intuición, podemos percibir realmente cuál es el nivel de evolución de la persona y de acuerdo a ese nivel hablar de acuerdo a su nivel de evolución, ¿no? ¿Por qué? Y todo esto pareciera que realmente la terapia floral nos lleva a poner en práctica un sistema curativo que no está focalizado en el síntoma físico, sino sobre el estado emocional que está influyendo y es el origen del malestar que siente. El malestar que siente. Entonces, las flores son un recurso suave y respetuoso
que ayuda a tomar conciencia, y a gestionar mejor las emociones en desequilibrio, al facilitar realmente un aumento de conciencia y cambios internos, ¿no? Edward Bach nos decía, la terapia floral te acompaña a equilibrar tus emociones con la ayuda de las esencias de flores, para que puedas sentirte mejor contigo mismo y afrontar lo que estás viviendo con más claridad y con calma. Entonces, ahora, por ejemplo, os voy a proponer una serie de definiciones sencillas, ¿no? Sencillas, que de una forma sencilla, neutra y humana pueden, yo creo que recogen, hacen una buena síntesis de lo que es la terapia floral. La terapia floral, la primera. La terapia floral te ayuda a equilibrar tus emociones con esencias de flores. Punto. Y ya. ¿eh? Es otra. Es un acompañamiento natural para armonizar cómo te sientes y cómo vives lo que estás pasando o lo que estás experimentando. Las flores te ayudan a recuperar el equilibrio interior. No es un medicamento, es un apoyo emocional natural. La terapia floral armoniza las emociones de forma natural. Pero muchas veces en nos podemos encontrar a personas, clientes con un alto nivel de escepticismo, ¿no? Y muchas veces, fijaros, yo me he dado cuenta en mi práctica, en mi experiencia, que realmente muchas veces estas personas escépticas, pues detrás de ese escepticismo que hay siempre como una gran ignorancia, ¿no? Y en estos casos, fijaros, cuando percibáis este escepticismo, yo os recomiendo no entrar en pleito. No intentes convencerle, no intentes argumentar, no intentes presentarle la terapia de forma sencilla. No, sino intenta perdonar, no intentes presentarla, sino hazlo de una forma sencilla, neutra. Y cuando perciba ese bloqueo, no entre en pleito y hazlo de la mejor forma. Porque muchas veces la persona, fijaros, yo en mi práctica también muchas veces le propongo, eh, después de haberle argumentado, después de haberse la definido de forma sencilla y neutra, pues realmente, por ejemplo, yo le hago una invitación. Le hago una invitación a tomar la terapia, argumentándole efectivamente que es una terapia totalmente inocua, dirigida al tratamiento de las emociones, y entonces le invito a experimentarla y tomarla. Y no entro en pleito. Es decir, no voy a entrar en pleito, o no se lo dice, a lo mejor no va así, ¿no? Pero no, entiendo lo que usted está me diciendo, pero yo le invito a tomarla y a experimentarlo. ¿Por qué? Efectivamente, porque el cambio de actitud por parte del cliente determina el inicio de su propia sanación. O sea, en el momento que él está abierto a elevar su nivel de conciencia, ahí ya se inicia. Y realmente, por ejemplo, produciendo, ¿y qué se va a producir de esta actitud, de este resultado? El orgullo. No solamente para el terapeuta, sino también, o no solamente para el cliente que lo está experimentando, sino también para el terapeuta. Pero además del escepticismo, otra pregunta que también nos hacen con frecuencia es como, ¿y cómo funcionan las flores si no tienen principio activo? ¿Eh? Mm, lo correcto sería decir que las flores de Bach, ¿no? O cualquier esencia en el mundo de la terapia floral, no actúan por química,
no actúan como un medicamento, sino actúan por una información energética vibracional. Mm, Pero si tú intuye que la persona no te va a entender, no te va a entender sí, que no va a entender entonces yo te aconsejo decirle que efectivamente que los medicamentos ortodoxos están enfocados sobre todo en la parte, están enfocados sobre todo en la parte física superficial, ¿eh? Superficial. Eh, Realmente y que indica lo que se ve. Pero estas esencias están elaboradas con flores, con esencias de flores, que nos ayudan a tratar las emociones, lo invisible, lo que no se ve, lo que no se ve. Entonces, cada esencia representa una energía que está asociada a un estado emocional, ¿no? A un estado emocional. Entonces, eh, mm, la energía de las flores, vosotros sabéis que lleva implícito un mensaje sutil que va a ayudar a reconectar con esa emoción en desequilibrio. Es decir, mm, no funcionan, pero no por sustancia, actúan por vibración energética, por resonancia. Entonces, hemos hablado del eclecticismo y tal, pero también nos vamos a encontrar con frecuencia distintos niveles de resistencia. Entonces, cuando vosotros observéis cualquier tipo de resistencia, eh, mm, intentar, intentar dar una definición que ayude a bajar el nivel de defensa, aunque no le convenga. ¿eh? Entonces, eh, por ejemplo, podríamos percibir como terapeuta al principio es importante observar el nivel, el nivel de resistencia, el nivel... Espérate, a ver, un momento. Adaptar, o sea, tenemos que determinar el nivel de resistencia. ¿Por qué? Porque es importante que la definición que hagas se adapte al nivel de resistencia que estás observando. No al revés, no al revés. O sea, es importante que que pongamos en práctica nuestra capacidad de observación para luego realmente nuestra argumentación, adaptarla a ese nivel. ¿Para qué? Para revertirla. Entonces, aquí te voy a proponer distintas formas de definir la terapia según el tipo de resistencia. Y he seleccionado así las más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, el paciente que es... Pasa aquí, aquí. El paciente que es muy escéptico, que es una persona muy racional, ¿no? Resistencia que, ¿cómo nos puede manifestar, expresar su resistencia? No creo en esto. ¿Cómo funciona? ¿Eh? Definición sería, la terapia es una herramienta de acompañamiento emocional. No sustituye a otro tratamiento, ni trabaja sobre síntomas físicos, sino sobre cómo la persona vive lo que le ocurre. ¿eh? Aquí la clave es no convencer. No convencer, decir, no convencer, definir la terapia para bajar, de acuerdo a su resistencia, para bajar el nivel de amenaza y devolverle el control, que él se sienta seguro.
¿eh? Otro tipo de paciente sería el paciente que tiene miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a perder el control de sus propias emociones. Miedo, ¿eh? a que la esencia le puedan cambiar. ¿eh? Y te puede decir, después a lo mejor de habérsele explicado un poco y tal, te dice, es que yo no quiero que me cambien, yo no quiero remover cosas. ¿eh? Entonces podemos argumentarle que efectivamente en la terapia floral no se refuerza ningún, ¿eh? Digo, no se refuerza, no se fuerza, no se fuerza ningún proceso. ¿Por qué? Porque aquí realmente lo más importante para la efectividad de la terapia floral es abordar su propio proceso. ¿eh? Entonces, realmente las flores no cambian. Entonces, la definición correcta sería, las flores no hacen nada, son inocuas y no van a despertar nada para lo que usted no quiera o no esté preparado para trabajar. ¿eh? Entonces, es decir, usted va a ser quien va a determinar en cada momento las cosas que quiere ir cambiando o que quiere transformar, ¿no? Porque el poder de la catarsis la tiene él, ¿no? Eh, Otro tipo de paciente, imaginaros el tipo paciente defensivo o cerrado emocionalmente, ¿no? La resistencia te dice, no me gusta hablar de mí. Si le digo la verdad, no quiero profundizar. ¿eh? Definición o comentario que le puede hacer. No es necesario hablar más de lo que usted quiera, de lo que tú quieras. ¿eh? Porque la terapia te va a acompañar en tu proceso interno, aunque no haya palabras. ¿eh? Aunque no haya palabras. Entonces, la clave en esta actitud, ¿cuál es? Que él tenga la conciencia de que la terapia floral acompaña, pero no me cambia. Respeta mi individualidad, la potencia. ¿eh? Y luego también vamos a ver al típico paciente o cliente que busca soluciones rápidas. Aquí realmente la resistencia de esta persona es una persona que es impaciente, que quiere resultados rápidos, que se frustra, bueno, o que viene ya frustrado de terapias previas, de terapias previas. Y entonces, eh, ¿cómo se la podríamos definir? La terapia no es una solución mágica, ¿eh? Pero sí un proceso que te va a ayudar a ordenar tus propias emociones y reaccionar de otra manera ante lo externo. Clave. Es decir, la clave con este tipo de personas es ajustar ¿eh? sus expectativas sin desilusionarse, desilusionarle. ¿eh? Otro tipo de paciente cliente. Por ejemplo, el que espera realmente que el terapeuta le diga ¿eh? qué hacer. ¿Mm? ¿Qué hacer? En este caso, realmente aquí el bloqueo, aquí la resistencia, ¿cuál sería? Pues sería la dependencia y la pasividad. O sea, es decir, una persona insegura que depende de la opinión externa, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, aquí, una forma de definírsela a este tipo de pacientes sería, la terapia no dirige,
ni decide por la persona, ¿eh? O por ti. Te acompaña para que encuentres tu propio equilibrio y tus propias respuestas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, aquí, fijaros, es importante enfatizar en la importancia del rol del cliente, porque realmente la solución no la tiene el terapeuta. El terapeuta, nosotros somos los que interpretamos la realidad que el otro te está contando, y realmente la traducimos a flores. Pero realmente el que tiene el poder es él, que es la persona activa de su propio proceso. ¿Eh? Luego, por ejemplo, también yo en mi práctica he visto personas con experiencia que te decía, terapéutica previa, ¿no? Entonces, realmente, por ejemplo, la persona se vuelve, o sea, el bloqueo que nos va a presentar es una desconfianza y una hipervigilancia. Es decir, eh, la persona está como, o sea, en un estado de amenaza, ¿no? De amenaza, de hipervigilancia, ¿no? Entonces, es como, realmente los resultados negativos, los resultados negativos que ya tuvo previamente, los está proyectando en algo que realmente no conoce. No conoce. Por eso muchas veces, os decía que yo muchas veces en algunos casos le invito a tomar la terapia, porque la clave ¿eh? realmente es como reconstruir reconstruir en su seguridad, o sea, es decir, establecer un nuevo vínculo, no dependa de los resultados obtenidos en anteriores experiencias, no. Aquí lo importante es lo nuevo, realmente lo que se te presenta como nuevo y para realmente, cuando más efectiva va a ser, cuanto más libre esté de experiencia previa, muchísimo mejor, más va a fluir, ¿no? Luego, por ejemplo, también nos podemos encontrar con el cliente espiritualizado, centrado en lo trascendente. Espiritualizado, y yo le pongo espiritualizado porque todos somos seres espirituales, ¿no? Realmente nuestra esencia es espiritual, ¿no? Pero espiritualizado en el sentido, nunca realmente tenemos que estar anclados a tierra, ¿no? Pero que muchas veces hay personas que esa espiritualidad lo llevan a desconectar de la parte emocional. ¿eh? Entonces, realmente, por ejemplo, vemos aquí cuál es el bloqueo, cuál es la resistencia de la persona. La resistencia de la persona sería mmm, una persona que se va con frecuencia, que no está presente, idealiza sus creencias, o sea, ¿sabe? Entonces, realmente, por ejemplo, una buena definición aquí sería, la terapia floral te ayuda a integrar lo que sientes y no evitarlo. Une conciencia y emoción, porque está claro que es una cosa importantísima que le transmitamos al cliente. Cuanto mayor sea el autocontrol emocional, mayor equilibrio emocional, mejor nos vamos a sentir con nosotros mismos. Cuanto más capacidad tengamos de gestionar nuestras propias emociones, nos vamos a sentir muchísimo mejor, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también, fijaros, no con frecuencia, pero alguna vez, ¿no? Es decir, el típico paciente que te viene,
¿m? O que no sabe por qué viene, porque se la han recomendado, porque se le han hablado de ella y tal, pero bueno, pues viene a probar, ¿no? Y realmente nosotros vemos que aquí realmente el bloqueo, la resistencia, ¿cuál sería? Porque es una persona que es una persona confusa, que es una persona que está desconectada de su propia parte interna, porque ya el hecho de no venir, de no ser tú el que incite la visita, pues eso habla un poco de estar desconectado de tu propio proceso, ¿no? Entonces, eh, una definición que podríamos darle. Fíjese que no hace falta tenerlo claro, ¿no? Las flores eh, le van a ayudar a ordenar su interior y le van a ayudar con lo que ahora y que lo que ahora esté confuso le pueda dar luz y definir tu propio camino. Entonces es como justificándole o diciendo, no pasa nada, no pasa nada con que no sepa, ¿eh? Con que no sepa. Aquí lo importante no es el conocimiento, es el experimentar, ¿eh? Eso es lo importante, eso es lo importante. La, pues el- aquí en este primer encuentro, definición de la terapia floral, bueno, pues yo he propuesto una serie de definiciones, ¿no? Que a cada, como se dice, cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Lo que sí os recomiendo como terapeuta, ¿no? Pues de entrada es que realmente observemos, pongamos en práctica nuestra capacidad de observación y veamos realmente el tipo de persona que tenemos delante, pues realmente para nuestra argumentación, ¿no? Pues un poco adaptarla al tipo de paciente o al tipo de resistencia o el tipo de miedo, ¿no? Eh, pero ya sabéis que realmente todos los terapeutas tenemos que tener en cuenta que no existe una sola, ¿eh? Una sola definición correcta. ¿Eh? Cada maestría tiene su librillo y lo que vamos a transmitir es una definición terapéutica, terapéutica en el sentido que le ayude a reducir la resistencia, generándole al mismo tiempo seguridad y abriendo su propio proceso. Entonces, por ejemplo, claves que vosotros le podéis decir a un paciente, la terapia es una terapia natural, no invasiva, trabaja a nivel emocional, sutil y energético, trabaja por resonancia, por vibración energética, acompaña los procesos de cambio, no reemplaza tratamientos médicos y cada fórmula es personalizada, es un proceso individual. Por eso, muchas veces cuando la gente te dice, ¿cuánto tiempo? No sé, usted me lo va a decir. Yo siempre les digo, usted me lo va a decir. Depende de su propio proceso. O sea, depende un poco de cómo, de cómo haga la tarea. ¿eh? De cómo la evolución se vaya observando. Cuanto más, mejor haga la tarea, ¿ves? Menos tiempo va a necesitar. ¿De acuerdo? Entonces, para cerrar, me gustaría recordaros que hacer una buena definición no es repetir un concepto perfecto, sino que habléis desde vuestra experiencia ¿eh? Y ser coherente con la naturaleza sutil de la terapia. Entonces, muchísimas gracias por vuestra escucha, por vuestra apertura y por seguir enriqueciéndola con vuestra práctica. Entonces, como todos los encuentros, esperamos que esta charla os ayude a mejorar vuestra práctica. Nos vemos ya en los próximos encuentros. ¿Se abre la hora? Sí, esperad que vamos a abrir ahora ya el coloquio. De aquí, yo.
y por los grandes. Gracias. Gracias. Y a ver, ¿alguna pregunta? ¿Se me oye? ¿Eh? ¿No? No se me oye. Ah, a ver, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ya? Bueno, pues cerramos el coloquio, ¿eh? Y a partir del lunes lo tendréis publicado en YouTube y en Facebook, por si queréis, bueno, pues repasarlo, repasarlo y también compartirlo, ¿de acuerdo? Venga, pues muchísimas gracias por vuestra atención, ¿de acuerdo? Buen fin de semana, chao. Muchas gracias, Trina. Buen día. ¿Ok? Adiós. Gracias por esas enseñanzas que yo estoy aprendiendo mucho, Trina. Gracias a ti. Ah, gracias, ajá. Bueno, solo agradecerte que estés pendiente, ¿verdad? Y fortaleciendo nuestras enseñanzas, ¿Ok? porque yo aprendo mucho de todo eso que tú explicas. Aquí no. Ay, muchísimas gracias, Reina. Bueno, buen día. Igualmente, igualmente.